Hola, mi nombre es Alejandra Alvarado, soy abogada, magíster en Derecho Penal y vamos a hablar sobre la ley de entrevista video grabada, la número 21057, que está asociada a la protección y refuerzo de garantías para aquellos niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de delitos, no todos los delitos, sino que de un catálogo de delitos graves que veremos a continuación. ¿Qué regula esta ley? Es importante diferenciar. Hay un malentendido comunitario cuando hablamos de esta norma porque es conocida de forma eh, informal como la ley de entrevista única. Y no es una entrevista única. Acá hay dos fases. Hay una entrevista investigativa, que es la que se hace en el proceso de investigación, y luego hay una declaración judicial, que es la que se hace en la etapa de juzgamiento, en el juicio oral. Por lo cual es importante tener claro que estamos ante dos momentos distintos en que el niño o adolescente va a tener que dar un relato sobre lo que le ocurrió. El sujeto al que está dirigida esta norma, evidentemente, son los niños, niñas y adolescentes. Hay un catálogo taxativo de delitos, son los más graves previstos en la legislación, donde se encuentran todos los delitos sexuales, los delitos de trata, de tráfico, robo con violación, homicidio con violación, obviamente en carácter de frustrado o tentado para que se pueda procesar, eh, y las lesiones y mutilaciones graves. El objetivo principal de esta norma es evitar la victimización secundaria en todas las etapas, desde la denuncia, en la investigación y hasta la etapa de juicio oral o juzgamiento. Existe un llamado desde la norma a que se respete la Convención de Derechos del Niño en su totalidad y se respeten los criterios internacionales que existen para protección de víctimas y testigos, niños, niñas y adolescentes que deben participar de un proceso penal. A modo de ejemplo, existe un manual de la UNICEF de buenas prácticas para los niños que han sido víctimas o testigos de delitos, y que busca en el fondo lo mismo, evitar la victimización secundaria, reducir al mínimo la interacción que tiene el niño con el sistema penal, el respeto a su intimidad, el respeto a su vida privada, etcétera. Como ya se adelantó, el catálogo de delitos que esta ley contempla son los delitos sexuales, la trata y tráfico de personas con distintos fines, con fines de explotación sexual, con fines de trabajo forzado, el secuestro y la sustracción de niños, niñas y adolescentes, y delitos violentos en general, englobados así, y ahí están los tipos de homicidios, castración, lesiones graves gravísimas, robo con violencia o intimidación, robo con homicidio, robo con violación. ¿Cuáles son los principios inspiradores de esta norma? Todos los principios que vamos a encontrar acá están dirigidos a regular cómo debe ser la interacción del niño con el proceso penal. ¿Y qué tenemos? Tenemos que se debe velar por su interés superior, se debe velar por su autonomía progresiva, y esto se traduce en la práctica a que los niños, niñas y adolescentes sean escuchados en el proceso penal, una práctica que nunca había sido incorporada a nuestro país. Y esto obviamente en la medida que su madurez y desarrollo se lo permita. Solo un ejemplo muy cotidiano y que ocurre bastante para quienes trabajan en este ámbito: un adolescente o una adolescente víctima de un delito sexual eh, tiene que ser consultado si es que está de acuerdo con ir a un juicio abreviado o si su deseo es ir a un juicio oral. Y es así como con distintas etapas del proceso donde hay que tomar decisiones importantes, deben ser oídos
y deben ser escuchados conforme a su autonomía progresiva las víctimas, porque acá las víctimas directas son los niños, niñas y adolescentes, no sus padres, no sus representantes legales, sino directamente ellos. Y ese es el eje de la norma. Participación voluntaria. ¿Qué implica esto? Que ningún niño, niña, adolescente puede ser obligado a participar de un proceso penal. Si manifiesta su voluntad de no hacerlo, se debe respetar. Incluso la norma tiene sanciones para los funcionarios públicos que no respeten este principio. El principio rector es la prevención de la victimización secundaria, que todos sabemos es toda consecuencia negativa que le pueda acarrear al niño o niña adolescente el contacto con el sistema completo, no solamente con la fiscalía, con el tribunal, me refiero al sistema completo cuando digo interacción con salud, porque en este tipo, en la mayoría de los delitos que vimos en el catálogo, hay que hacer exámenes corporales invasivos y por tanto la idea es reducir al mínimo la interacción de estas víctimas con el sistema completo. Se establece un sistema de tramitación preferente de diligencia y de audiencias para que, como se dijo, el niño tenga una interacción que dure lo mínimo posible con el sistema. Y esto va a venir a reforzar, evitar su victimización secundaria. Siempre, también en toda diligencia, en toda decisión que se tome en el proceso penal, se debe respetar la dignidad, los intereses y la intimidad del afectado o afectada. ¿Cuáles son los lineamientos legales de la tramitación? La denuncia está habilitada para ser hecha directamente por el niño, niña, adolescente como sujeto de derecho y también puede ser, obviamente, del NNA con un adulto responsable, con ciertas diferencias. Si la denuncia la va a hacer el niño, niña, adolescente, el funcionario que la recibe tiene prohibido hacer cualquier tipo de pregunta indagatoria. Ahora bien, si el NNA va acompañado de un adulto, este adulto sí pudiese dar antecedentes adicionales a quien está recibiendo la denuncia. Si la denuncia no se hace directamente en la fiscalía y se hace en la PDI o en Carabineros, estos tienen un plazo de 8 horas para dar cuenta al fiscal. Una vez que la denuncia llega a manos del fiscal, se dispone la realización de la entrevista investigativa. Se designa un entrevistador habilitado, donde hay una nómina por norma que tiene una regulación especial con funcionarios altamente capacitados. eh, Designa uno y en el más breve plazo se verifica la realización de la entrevista videograbada. Pero, como chequeo previo, la unidad de víctima y testigo, la ORAVIT, debe constatar cuáles son las condiciones en las que está este niño, niña, adolescente y si está en la posibilidad real de poder dar una entrevista videograbada en buenas condiciones físicas y mentales. Para esto puede coordinar con los programas de la red de infancia, con los curadores ad litem y recabar toda la información relevante de este niño o niña adolescente para la mejor realización de la entrevista. Bueno, la entrevista en cuanto a sus aspectos prácticos se realiza en un lugar especialmente habilitado, se realiza por un entrevistador que tiene la formación necesaria para no causar ningún tipo de sufrimiento o daño al momento de hacer las preguntas, para hacerlas de la forma más objetiva posible, sin inducir, con una serie de resguardos. En una sala especial que se llama sala GES, que se ve visualmente como un espacio terapéutico, como si fuese la consulta de una psicóloga o un psicólogo, y así el niño no se siente en un cuartel de la PDI, en un tribunal, sino que en un espacio mucho más confortable. Como otro de los lineamientos importantes, es que esta entrevista debe ser única, salvo que de manera excepcional el Ministerio Público, por un tema de lineamiento investigativo, descubra que existen otras diligencias que llevaron a dar un giro en la investigación y que por tanto es necesario que se le vuelva a consultar ciertos aspectos al niño, pero esto debe ser muy excepcional, con autorización del fiscal regional
Ahora, si es el niño o niña adolescente que quiere volver a declarar en una entrevista videograbada, es distinta la situación. Acá se le deben dar todos los medios y todas las facilidades para que lo pueda hacer, porque es su derecho y acá los curadores al ítem cumplen un rol importante. Siempre, obviamente, previa constatación de que esté en condiciones físicas y mentales adecuadas para dar esta segunda declaración. Esto también se explica porque se sabe que dentro de la fenomenología de delitos sexuales muchas veces existen revelaciones progresivas y ocurre con frecuencia para quienes trabajan en el sistema y así lo saben, que muchas veces en la primera oportunidad los niños no cuentan todo. Y luego, por eso se llama revelación progresiva, van incorporando información y llega un momento en que se atreven a decir, no dije todo, curador, ayúdame, quiero volver a declarar y ante eso hay que darle todas las facilidades. Las pericias psicológicas están en retiro. Eh, ya no se hace examen de credibilidad del relato porque obviamente eso constituye una revictimización y solamente se va a hacer en casos excepcionales conforme a los instructivos de la Fiscalía Nacional. Lo mismo para otro tipo de exámenes, como ya se dijo, corporales, que se trata de que se hagan los menos posibles, de la forma menos invasiva posible, minimizar la interacción. Y también acá los profesionales del ámbito de la salud deben estar capacitados para que no hagan ningún tipo de pregunta y solo se limiten a hacer la anamnesis. Existen disposiciones comunes a la entrevista videograbada investigativa y a la declaración judicial que dijimos que eran instancias distintas. Siempre van a ser a través de entrevistadores intermediarios que están especialmente formados en un lugar acondicionado, en una sala especial, siempre resguardando la privacidad de los niños y niñas adolescentes. Y existen lineamientos bastante rígidos para la producción, almacenamiento y custodia de la entrevista videograbada, ya que el principio inspirador dentro de todos los que ya dijimos, de los más relevantes, es la intimidad del niño, niña y adolescente y evitar una estigmatización futura. Por tanto, hay muchas normas y reglas para que esta entrevista que está grabada no pueda ser divulgada. Si el curador, el querellante, el defensor pide copia, esta debe ser distorsionada de tal forma que quien vea esa entrevista no sepa nunca cuál es la identidad de la persona y se distorsiona su voz y se realizan una serie de diligencias para que esto sea efectivo. La reproducción ilegal de una entrevista videograbada contempla un delito especial que se comete y que está regulado en esta misma norma. Hay una institución relevante que esta norma prevé para evitar la victimización secundaria, y que es la declaración judicial anticipada. ¿Quiénes la pueden solicitar? La fiscalía, el curador, la propia víctima y el querellante. ¿Desde cuándo? Desde la formalización hasta el inicio del juicio oral. Hasta, hasta esta etapa es el límite. ¿Dónde se ventila? Se ventila en el juzgado de garantía y solamente se necesita que el imputado esté notificado, no estando más que ello en la realización de esta diligencia. En la práctica, eh, se ha documentado hasta ahora, hasta esta fecha, que la región de Los Ríos es la región que más ha hecho declaraciones anticipadas. ¿En qué contexto? En el contexto de que llega el día del juicio oral, están todas las condiciones, está el niño víctima sentado en el tribunal, el imputado legalmente notificado no llega al juicio, se solicita declaración anticipada. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ese niño o niña adolescente debiese esperar una nueva fecha de juicio, lo que evidentemente constituye una gravísima revictimización y por tanto se ha utilizado como herramienta muy eficaz para hacer efectiva esta norma, al menos en esta región. Existen innovaciones legales que antes no estaban de manera explícita en las normas nacionales.
todo siempre apuntando a la dignidad, a la privacidad, al interés superior. Se puede pedir suprimir los datos de identificación del niño en las actas de audiencia, se puede prohibir a los medios de comunicación que divulguen la identidad de las víctimas, se puede impedir el acceso a la sala de audiencias tanto de la prensa como del público. Y en esto es importante hacer presente que para todos los niños, niñas y adolescentes víctimas que se ven enfrentados a declarar en un juicio, el abandono de la sala es una garantía importante para tener las mejores condiciones para dar su declaración, pues van a estar solo frente eh, al entrevistador y van a saber con anterioridad que no va a haber nadie en la sala escuchando su relato. Y eso va a ser un factor que va a bajar mucho el estrés previo a la declaración. Y como ya se dijo, prohibir también el acceso de los medios, la comunicación de los medios de ciertos aspectos de la declaración y de los nombres de los afectados, recuerden siempre la privacidad. Y otra innovación legal que nunca había ocurrido en materia penal eh, es que se pueden pedir medidas de protección especiales antes de la formalización, como por ejemplo la prohibición de aproximarse del agresor a la víctima, el abandono del hogar común. Esto existía, pero existía solo para cierto tipo de delitos. Ahora existe para todo el catálogo de delitos de la ley de entrevista videograbada, y lo que no había sido regulado antes es que ahora un juez penal, ante una situación obviamente de riesgo y particular, tiene la posibilidad de determinar quién se queda con el cuidado personal ante una denuncia de un delito y posteriormente remitir los antecedentes al Tribunal de Familia, pero esto agiliza la gestión que se puede hacer con un caso grave. Muchas gracias.